En general, ya después de haber visto este par de ejemplos, primero, dada una función bivariable, es decir, la ecuación de una superficie, se procede a tabular sus valores, es decir, tenemos que tabular los valores, generar una tabla de cotas, porque con esas tablas de cotas es que tomaremos los insumos para desarrollar las ecuaciones de integración numérica en el eje X o en el eje Y. Luego, tenemos que contar los intervalos en X y en Y, es decir, tenemos que saber, dependiendo de la información que nos suministren, cuántos intervalos hay en X, cuántos intervalos hay en y cuáles son porque por supuesto, ¿por qué necesitamos saber esto? No solo para poder desarrollar las ecuaciones, sino también para seleccionar juiciosamente cuáles son los métodos de integración aplicables en caso de que no los indiquen, a menos que nos indiquen el uso del método del trapecio en algún eje coordenado. Si no nos los indican, tenemos que elegir nosotros el método, que por supuesto va a ser Simpson 1/3 o Simpson 3/8, dependiendo de si el número de intervalos es par o múltiplo de 3. Si es par, es Simpson 1/3. Si es múltiplo de 3, es Simpson 3/8. Luego tenemos que elegir un orden de integración, primero según X y luego según Y. Yo normalmente los ejercicios propuestos y resueltos los hago en este orden, pero eso no quiere decir que eso sea una camisa de fuerza. Si ustedes quieren trabajar al revés, bueno, eso es libre. Eso es como cuando existe gente que es zurda y diestra. No hay distinción. ¿Ok? El resultado es indistinto. Ahora bien, si se integra primero con respecto a X, deben calcular una integral por cada valor contemplado en Y, usando el método de integración numérica acorde al eje y al número de intervalos dados. Tienen que estar muy pendientes de eso. Y después, cuando integren con respecto a Y, se emplea la ecuación del método que aplique en ese eje, combinando linealmente las integrales obtenidas en el eje anterior. Si es al revés, es decir, si integran primero con respecto a Y, deben calcular una integral por cada valor contemplado en X, usando el método de integración numérica acorde al eje y al número de intervalos dados. Cuando se integre seguidamente con respecto al siguiente eje, es decir, al eje X, entonces empleen la ecuación del método de integración numérica que aplique en ese eje, combinando linealmente las integrales obtenidas en el eje anterior. Ahora bien, veamos una fórmula, una forma mucho más sintética, general, universal, pues, de plantear las ecuaciones o la integración múltiple, ¿ok? La integración numérica múltiple. Esta fórmula es esta. Esto que ven aquí es una forma general, donde el volumen de una integral múltiple numérica viene dado por R, por S, por H sub X, por H sub Y, por este vector fila, por esta matriz y por este vector columna. Ahora bien, ¿qué viene siendo R? R es un parámetro que puede valer 1/2, 1/3 o 3/8, según el método de integración numérica que aplique en el eje X. ¿Sí? Es decir, es un escalar. El parámetro S también puede valer 1/2, 1/3 o 3/8, dependiendo del método de integración numérica que apliquen en el otro eje, en el eje Y. H sub X, bueno, como ya lo hemos visto, es el ancho de los intervalos de integración en X, y H sub Y es el ancho de los subintervalos de integración en Y. Bien. Ahora vamos a lo más grueso del asunto. ¿Qué viene siendo este vector que está aquí, este vector fila? Este vector fila contiene los coeficientes internos del método de integración numérica que aplica en el eje X. Por ejemplo, si se trata del método de los trapecios, este vector fila va a contener los valores 1, 2, 2, 2, 2, 2, etcétera, y el último valor va a ser nuevamente 1. Esto es el método de los trapecios, componiendo así a un vector fila de una fila por n más 1 columnas. ¿Ok? Esto es muy importante destacarlo. Es muy importante porque después se van a generar aquí internamente multiplicación de vectores por matrices, y es muy importante que los números de filas y de columnas sean consistentes para no violar ninguna de las reglas de multiplicación matricial que se van a dar aquí. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos, mientras aquí tenemos escalares, aquí tenemos vector, matriz y otro vector. Si, por ejemplo, en vez de ser el método de los trapecios, estuviésemos trabajando en el eje de las X con el método de Simpson 1/3, entonces los componentes de ese vector fila serían 1,
4, 2, 4, 2, 4, 2 intercalados, siendo el penúltimo 4 y el último 1, conformando así un vector fila de una fila y n más 1 columnas. ¿Lo ven? Y si, por ejemplo, hubiese sido el método de Simpson 3 octavos, entonces aquí sería 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, etcétera, 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 3, 3, 2, 3, 3, 1. ¿Ok? Siendo también un vector fila de 1 por n menos una fila por n menos 1 columna, n más 1 columnas, perdón. ¿Lo ven? Entonces, en pocas palabras, aquí lo que tienen que ir son los coeficientes internos del método de integración numérica que aplique en el eje X. ¿Quién viene siendo M? O bueno, vamos a dejar a M de último. El vector columna que tenemos acá, este vector columna que tenemos aquí, también contiene coeficientes internos, pero ¿de quién? Del método de integración numérica que aplique en el otro eje, en el eje de las Y. Entonces, en este caso, si se trata del método de trapecios, sería entonces 1, 2, 2, 2, pero ojo con esto. Esto es traspuesta. Esto es un truquito que uno coloca cuando uno no quiere, uno quiere ahorrarle el número de líneas aquí en el documento. Esto realmente sería un vector columna. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Si esto fuese, por ejemplo, el método, los coeficientes correspondientes al método de los trapecios, conformando así entonces un vector de m más 1 columnas, perdón, n más m más 1 filas por una columna. Parece que aquí se ve, aunque se ve aquí horizontal, recuerden que aquí tienen el símbolo de traspuesta. Si se trata, por ejemplo, del método de Simpson, un tercio, entonces sería 1, 4, 2, etcétera, etcétera, 4, 1, traspuesta, para hacer así entonces un vector columna de m más 1 filas por una columna. Ahora sí, veamos la matriz M. La matriz M que está aquí en el medio es una matriz de tamaño n más 1 filas y m más 1 columnas. ¿Ok? Contiene los valores de fx, es decir, las cotas de esa superficie, de acuerdo a la cantidad y ancho de los intervalos de integración especificados en los ejes X y Y. Es decir, que nosotros podemos, esta tabla que nosotros hicimos por acá, realmente podemos presentarla como si fuese una matriz. Si la metemos como una matriz acá, bueno, tenemos entonces esta matriz con los diferentes valores que toma F conforme vamos variando por columna los valores de Y o por fila los valores de X. Bien. Y es una matriz, vuelvo y repito, de tamaño n más 1, m más 1. De esta manera, sabiendo ya qué son cada uno de estos elementos, podemos ver que los primeros 4 son escalares. Este es un vector fila. Este es una matriz n más 1 por m más 1. Y este es un vector columna. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando uno multiplica un vector fila? ¿Verdad? Un vector fila. Que si el número, este sería un vector fila de una fila por n más 1 columnas, ¿verdad? Si lo multiplicamos por una matriz de n más 1 columnas por de n más 1 filas por m más 1 columnas, queda como resultado acá. Va a dar como resultado, un vector fila nuevamente. ¿De cuántas filas? De una fila por m más 1 columnas. El resultado entonces de esta primera multiplicación matricial va a dar un nuevo vector fila, vuelvo y repito, de una fila y m más 1 columnas, o sea, siguiendo las reglas de multiplicación matricial. Que a su vez cuando lo multiplicamos por este vector columna, que ¿cuántas filas tiene? M más 1 también. O sea, es compatible esta multiplicación con el producto de estas dos matrices. ¿Qué va a dar cuando uno multiplica un vector de una fila por m más 1 columnas por un vector de m más 1 filas por una columna? ¿Qué va a dar como resultado? Una matriz 1 por 1, o dicho de otro modo, un escalar. Que al multiplicar, entonces, ¿cuál es el resultado de esto por esto por esto? Un escalar. Cuando lo multiplicamos por estos 4 escalares, nos da entonces finalmente el resultado, el volumen de la integral doble. Como pueden ver, es una ecuación fabulosa. Fabulosa porque nos permite simplificar y facilitar la formulación del algoritmo que necesitamos
programar en Octave o en cualquier lenguaje de programación para resolver este tipo de problemas en la computadora. ¿Ok? ¿Cuántas variantes podemos tener aquí? Porque fíjense que aquí puede pasar que podemos combinar o podemos variar el método de integración numérica. Pues, por ejemplo, podemos aplicar trapecios tanto en X como en Y, Simpson un tercio en X y Simpson 3/8 en Y o viceversa. En general, ¿cuántas variantes podemos generar con estos métodos? Fíjense. Podemos hacer primero trapecios. Si fijamos trapecios en X, tenemos la opción de hacer trapecios en Y, Simpson un tercio en Y, Simpson 3/8 en Y. Ya aquí tenemos una combinación o una variación, otra variación y otra variación. Si en lugar de trabajar con trapecios en X, pues supongamos que trabajamos con Simpson un tercio en X, entonces la opción que nos queda en Y sería trabajar con cualquiera de estas tres. O si en vez de trabajar con trapecios o con Simpson un tercio en X, trabajamos con Simpson 3/8 en X, bueno, tenemos entonces estas opciones. En total, tenemos 9 variaciones con repetición. Esto es para quienes de repente ya vieron estadística y probabilidades, el tema de combinatorias, técnicas de conteo, de conteos rápidos, etcétera, principios multiplicativos. Bueno, esto es una variación, pues, 3 por 3, una variación con repetición. En total, existen 9 formas distintas de poder calcular integrales dobles, dependiendo de lo que nos pidan, nos indiquen. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es como para que lo tengan presente. Bien. Bien. Son las 5:52. Vamos a dejar la clase ya hasta aquí, porque ya por lo menos ya con esto ya cubrimos la parte teórica de los métodos de integración numérica para integrales múltiples. ¿Ok? Bien. Voy a detener la grabación aquí en este momento, pero voy a seguir hablando, pero ya sobre algunos anuncios importantes. ¿Ok? Voy a parar la grabación.